حضنه وامك حنونه. Hola, bienvenidos a Aradina. Este es nuestro programa número 18. ¿Quién lo diría? 18 programas. En este programa vamos a continuar con la historia de vida de Adib Atiye, que nos había dejado intrigado porque en la primera parte nos dijo que su tío le había aconsejado que no se presentara como socio del Club Sirio-Libanés de Buenos Aires porque era un club elitista. Pero bueno, Adib era y es una persona con mucho empuje y con muchas ganas, así que igualmente presentó su solicitud. ¿Qué habrá pasado, no? Los invito a escucharlo. Sí, dice, cómo no. Bueno, no hizo falta porque presenté la solicitud con una carta, a quién conocía, a quién no conocía, y a los 15 días me llegó una carta a mi casa firmada por Jaudat Brahim como presidente en ese momento del Honor y Patria, y el secretario era el doctor médico cirujano excelente Mario Yarrush. Imagínate, cuando me aceptaron como socio, para mí era un orgullo. Y a los 10 días o a la semana vine acá, esto que vemos ahora, que es una confitería hermosa, con una construcción magnífica, era un quincho de paja, con las columnas que eran las palmeras. En el 2006 se incendió y lo reconstruimos todo a nuevo, con aportes de todos los socios. En fin, unos pusieron más, otros pusieron menos, pero lo salimos adelante. Y yo me senté por acá y con mi esposa a comer algo, y se acercó Jaudat Brahim y me preguntó si yo era Adib Atiye, y le dije que sí, se presentó, yo soy el presidente, y me dijo como que estaba llegando a mi casa, que me recibían mis ancestros, ¿eh? Entonces sentí que no era un extraño, que estaba en mi casa, que estaba con mi familia siria, mi familia libanesa. Y pronto me invitó a participar en la comisión y a elegir alguna actividad que yo quisiera, y me gustó a mí hacer un boletín informativo. Por eso digo... Bueno, son mis precedentes entonces. Y bueno, y poco a poco armé un boletín de 16 páginas, con A4 y en el Word. Y en ese momento, hace 20 años atrás, era mucho más difícil que ahora, pero puse, en la primera hoja estaba la lista de la comisión directiva del club, el editorial del club de cuando lo publicaba, luego había notas de color, de cocina, de historia, de geografía, de artículos interesantes de todo tipo, que Ana Brahim, la esposa de Jaudat, me pasaba las recetas y yo se las publicaba, hacía entrevistas, y así fue que el Nashra, se llamaba Nashra porque yo no sabía, le digo, ¿qué le pongo? Entonces le pregunté a Satam, el Kadur, y le digo, ¿cómo se dice boletín en árabe? Porque yo hablo bastante, pero la palabra boletín me dice Nashra, listo, le voy a poner Nashra. Entonces se llama boletín informativo, el Nashra. Y así fue varios años. Yo ese boletín lo imprimía, le sacaba fotoduplicación, lo armaba y quedaba un boletín A4, doblado en 4, más o menos, y publicaba 100, 200 ejemplares, y lo traía acá y lo repartía manualmente, y los que no venían acá se lo mandaba por correo. Por eso digo que hoy hay muchas más facilidades, donde tenemos cámara, tenemos internet, pero en esa época, bueno, y el boletín funcionaba, porque era donde se publicaban, por ejemplo, los resultados de las actividades deportivas, los eventos sociales. Yo sacaba una foto y después la imprimía y se veía negro y blanco. Pero bueno, y así empecé a participar en la vida del club.
A mí fueron los años después de haber perdido el contacto con mi madre, que era la que me vinculaba sentimentalmente a mis ancestros, más importante. ¿Viajaste al Líbano? Sí, yo estuve, después que falleció mi padre, libanés, y perdí el contacto con la familia libanesa, con la familia paterna, porque vino la guerra en el 74 y pasó tiempo. Y un día, tal vez un detalle menor, no sé si vale la pena contarlo, pero un día me llaman por teléfono a mi casa, al teléfono fijo, no había 1993, 1989, no había celulares, o estaban esos que eran un ladrillo, pero no todo el mundo lo tenía. Me habla una chica y me dice, hablo con el señor Adib Atiye, le digo sí. Mire, mi hermana se va a casar con un muchacho, Edward Atiye, que vive en Estados Unidos. Mi hermana argentina, son de Misiones, ella vive en Estados Unidos y se va a casar con él, y él quiere hablar con usted porque él me dijo que lo buscara y que quiere hablar con usted para ver si usted es primo de él, porque él sabía que tenía un primo en Argentina, pero no sabía dónde. Bueno, me llama, al otro día me dice, a las 8 de la noche mañana lo va a llamar. Pero yo en mi casa me senté a las 8 de la noche, sonó el teléfono. Hola, me hablaban, marhaba kifak, انت اديب ايه اسمك اديب امك شو اسمها قلت له وهيبه وبيك سامي pero sabes توفى bueno falleció sí vale bueno yo soy me lo dijo en árabe ana Edward soy hijo de Elías, que era hermano de mi papá, y voy a ir a la Argentina y voy a contraer matrimonio con una chica que vive en Misiones, así que quiero que vengas a mi casamiento, quiero encontrarme con... Bueno, eso fue en el 89. Bueno, llegó... cuando me dice yo soy Edward, yo le dije a mi mamá, en 1989, le digo, mamá, me llamó así, sí, un tipo que se llama Edward Atiye, hijo de Elías. No puede ser, dice, porque Elías no tuvo ningún hijo de Edward. Tuvo Hisham, tuvo Ghassan, tuvo Adnan. Entonces, a los pocos días me llama para confirmarme. Digo, Samehne, perdoname, le digo, pero mi mamá me dice que no, Elías no tuvo ningún hijo de Edward. Tuvo Adnan, sí, yo soy Adnan, pero cuando fui a vivir a Estados Unidos me puse Edward. Así fue. Y bueno, vino acá, y ahí me reconecté con mi familia libanesa, con mi familia paterna. Y en 1993 viajé al Líbano a los 48 años, hacía ya 42 años que había salido. Así que, bueno, y ahí fue un lindo reencuentro con mis primos, hermanos, hijos de mis hermanos, de los hermanos de mi papá, toda la familia libanesa. Y a partir de ahí volví 4 o 5 veces al Líbano. Sí. Lo que quería decirte justamente que la actividad en el club la sentí como algo muy lindo, no como una obligación. Y trabajé mucho, le dediqué muchas horas y mucho tiempo, sí, hasta que, por suerte, en el año 2012 me ofrecieron ser el presidente del club. Y bueno, te imaginas que para mí era llegar a la cima del Everest. El orgullo que yo sentí por ese ofrecimiento fue algo que me colmó la vida, y sentí como que había devuelto a mi madre todo lo que ella hizo y transmitió para mí. Y bueno, esas son las cosas que quedan en la vida, ¿no? Los hijos ven eso a lo mejor y más algún día lo van a decir, porque uno a veces le quita tiempo a los hijos, ¿no? En estas cosas. Pero después vuelve, porque los nietos, por ejemplo, están muy contentos y orgullosos, vienen acá, y que nuestros hijos y nietos vengan al club y se sientan como su casa, es el mayor logro que tenemos.
Y yo invito a todos los paisanos que sin ser de Buenos Aires, y cuando vengan a Buenos Aires, esta es su casa. El Club Sirio-Libanés de Buenos Aires los va a acoger como uno más y tienen las puertas abiertas para que vengan a disfrutar las instalaciones deportivas, sociales. Y no hay nada que te impida crecer. Solo tenés que desearlo y se va a hacer. Así es. Gracias a vos. En nuestro programa anterior mostramos cómo los fenicios habían logrado conocer todo lo que era el recorrido por las costas africanas y que en uno de esos viajes, uno de esos navíos se desvió y llegó hasta las costas brasileras, hasta Paraíba, donde fueron encontrados estos vestigios, estas piedras escritas en fenicio. Bueno, en esta ocasión quiero leerles además, para reforzar esta teoría o esta realidad histórica verdaderamente, un libro que se llama Siria Histórica, cuna de la ciencia, que escribió la doctora Samira Abdelmasih, que cuando habla del testimonio de Aristóteles en este tema, nos dice, en una colección que escribió Aristóteles que se llama Las cosas maravillosas que en la naturaleza se hallan, entonces Aristóteles dice: unos mercaderes cartaginenses navegaron desde Gibraltar y al cabo de muchos días de navegación hallaron una isla que distaba de tierra firme. Conviene a saber de la costa de Berbería, espacio de muchos días de navegación, en la cual no había moradores, aunque era abundante todo género de madera y ríos. Se podía navegar por ellos, por lo cual acordaron quedarse allí y poblar la isla. El Senado de Cartago, con riguroso decreto, vedó la navegación, temiendo que la fama de riqueza de aquella tierra fuera noticia a las extrañas naciones y que con la codicia irían a ellas. Esto es una cita textual de lo escrito por Fray Gregorio Garcías, allá entre los años 1554 y 1627, por lo que se extendió su vida, en un libro que él llamó El origen de los indios del Nuevo Mundo. Y con esto se fundamenta la llegada anticipada de los fenicios 2000 años antes, como les había dicho, a lo que nosotros conocemos como el descubrimiento de América. Según el profesor Gordon, el rey Hiram mencionado en este texto corresponde a Hiram III, quien gobernó Tiro desde el año 552 al 532 a.C., dato coincidente con la antigüedad de la inscripción estimada por los arqueólogos y fijada alrededor del año 531 a.C. Por otro lado, en declaraciones publicadas en el diario El Tiempo de Colombia en septiembre de 1961, se comenta con asombro la noticia del hallazgo de símbolos grabados en una roca situada a pocos kilómetros de la ciudad de Popayán, así como también de otras inscripciones en el Monte Macarena. Al ser sometidos al criterio del investigador y lingüista Leopoldo von Kander, este sostuvo que se trataba de inscripciones fenicias de 2200 años de antigüedad, es decir, 1700 antes de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. El padre von Kander, conocedor de 300 abecedarios y erudito en lenguas semíticas, comentó en referencia a dichas inscripciones: cuando investigué minuciosamente las letras, me encontré con la gran sorpresa de que había entre ellas letras arameas como la T, K, H,
SH y me sentí atraído de volver a la roca, donde definitivamente me convencí de que esta inscripción es auténticamente fenicia. He observado además que su autor usa repetidamente la letra T, que en fenicio es X, símbolo sintético utilizado para identificar su procedencia, es decir, de Tiro, capital por ese entonces del reino fenicio. Algo similar a lo que hacen actualmente los norteamericanos cuando escriben USA para indicar su origen. Estas letras no son germanas, ni indias, ni aztecas, ni mayas, sino fenicias, que datan del siglo II a.C. Además, no son meras letras, sino mezcladas con líneas y delimitaciones geográficas con símbolos que indicarían el viaje que efectuó el autor de la inscripción. De la misma manera, en el año 1839, fueron descubiertas inscripciones fenicias en una roca llamada Pedra de Gávea, cerca de Río de Janeiro, hallazgo que suscitó el interés del Instituto Histórico Nacional de la mencionada ciudad y la creación de una comisión encargada de estudiar o emitir un concepto acerca de la veracidad o no del origen fenicio atribuido a las inscripciones. La comisión no confirmó ni negó la hipótesis, pero 30 años después, el referido instituto llevó al lugar al capellán fray custodio de João VI, versado en lenguas orientales, quien identificó las inscripciones como fenicias. Finalmente, en el año 1936, el ingeniero y profesor Saldaña da Gama, después de varias investigaciones efectuadas a la luz de la filología comparada, arqueología y geología, describió la Pedra de Gávea como un monumento cubierto de inscripciones fenicias. Otro testimonio de las tantas inscripciones fenicias halladas en Brasil es el artículo publicado en la revista Da Semana del 30 de abril del año 1932, donde se relata que Bernardo de Acevedo da Silva Ramos, estudioso de civilizaciones egipcias y fenicias y fundador del Instituto Geográfico de Amazonas, tradujo el texto de una inscripción grabada al pie de una roca llamada Gruta de Orella en la región de Cabeça do Imperador, cuyo significado es el siguiente: Tiro Fenicia Bedecir, primogénito de Jetbaal. Jetbaal reinó en Tiro hacia el año 887 al 856 a.C., de lo cual se entiende que Bedecir es su sucesor y que reinó desde el año 885 al 850 a.C. Finalmente, cabe preguntarse si en la Argentina fueron hallados indicios de inscripciones fenicias. Pues bien, según un artículo publicado en el diario argentino Córdoba el 15 de octubre de 1969, el profesor Bernardo Graiver, investigador de lenguas antiguas y crítico de arte internacional, afirmó: ya no quedan dudas de que luego de 100 años de investigación argentina, nuestros indígenas sufrieron la influencia cultural de Asia Menor. En el citado artículo, el profesor Graiver muestra las piezas arqueológicas con inscripciones del alfabeto de Biblos que data del año 1600 a.C., efectuadas por los aborígenes de la Argentina en Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, las cuales revelan que esta cultura ya conocía desde hace más de 2500 años algunos aspectos de la evolución cultural del Asia Menor, tanto de su alfabeto como de su arte y sus procedimientos metalúrgicos. También señalaba Graiver: las lámparas de oro o cobre utilizadas en la fortaleza de Tiwanaku para unir las piedras eran iguales a las utilizadas en Fenicia. Aquí estamos redondeando esta historia que quisimos contarles de los fenicios hasta la llegada de los fenicios a América. Hay muchísimas relaciones, vestigios, información. Uno de ellos, por ejemplo, es el mapa de Ptolomeo II, que ya mostraba en su mapa la existencia de territorios en esta parte del mundo. Otros aspectos son los vinculados a la arquitectura, a la construcción, a la forma en que distribuían los ambientes dentro de estos lugares. Muchísimas palabras de origen azteca, maya, quichés, inca,
tienen similitud en el sonido y en el significado de estas palabras con palabras fenicias. Además, las esculturas, la forma de ornamentar a los reyes, la similitud en la mitología, inclusive en algunas vestimentas. Hay una enorme cantidad, la verdad, de testimonios que se encuentran a lo largo y a lo ancho de toda Sudamérica. Inclusive en Argentina, en el sur, en Chubut, fueron encontrados piedras o tablillas con escrituras arameas que habían sido descubiertas luego de realizar perforaciones para colocación de gasoductos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? La verdad que nuestra intención no es desmerecer el descubrimiento de América hecho por Colón, absolutamente nada más lejano de nosotros. Sí decimos que la gran virtud del descubrimiento de América, ocurrido en 1492 por Cristóbal Colón, tiene la gran virtud de haberse documentado, de haberse escrito. En cambio, aquella que hicieron los fenicios fue primero tiene la dificultad de la distancia en el tiempo y también la de encontrarle un recorrido histórico detallado, descrito, relatado. Entonces hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una mayor contribución para encontrar la verdadera historia, para que, si Dios quiere, y esto es parte de la voluntad de algún legislador, se pueda incorporar en el sistema educativo argentino. Quiero compartir con ustedes el mensaje de condolencia que enviara el presidente Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe Siria, al presidente Fernández. Antes de dar lectura, solo quiero recordar que Siria era miembro del comité relator, era relator en las Naciones Unidas cuando sucedió el conflicto de Malvinas. Y obviamente Siria, como país hermano, como país amigo, gestionó todo lo que pudo a favor de los intereses de la República Argentina. Les leo la carta. Al doctor Alberto Fernández, excelentísimo señor presidente de la República Argentina, me ha entristecido grandemente la noticia del fallecimiento del expresidente doctor Carlos Saúl Menem. Por lo tanto, me dirijo a usted y por su intermedio al pueblo argentino amigo y a la familia con mis más sinceras condolencias, rogando a Dios que otorgue misericordia para su alma y paz y consuelo para sus familiares. El difunto fue uno de los íconos que representan las relaciones profundas y los vínculos históricos que unen a los pueblos de nuestras regiones, y aspiramos a que estos vínculos continúen fortaleciéndose. Reciba usted mis más alta consideración y respeto, doctor Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe Siria. En este bloque que dedicamos a la cocina árabe, vamos a aprender a cocinar de la mano de Claudia la berenjena rellena. En árabe le decimos batinjen mehshi. Es una comida típica, pero que requiere mucha elaboración. Hay una combinación de cosas que se deben tener en cuenta en el paso a paso para lograr un plato realmente rico y muy, muy tradicional. La berenjena en los países árabes es un producto que se consume de 1000 formas y tal vez esta sea una de las formas preferidas. Vamos a ver cómo se hacen el batinjen mehshi. En la receta de hoy haremos berenjenas rellenas. Lavar las berenjenas. Cortarles el casquete y ahuecarlas con la cuchilla especial o méfara, dejando sus paredes lo más delgadas posible.
Dejarlas en agua con sal y enjuagar nuevamente. عم تعلى تنورتها غارت من همواج البحر وجنت لما شافتها جو بترد الشايب شاف والختيارة فرفورة والختيارة فرفورة Para el relleno, lavar varias veces el arroz, mezclarlo con la carne y con aceite. Se puede agregar tomate natural cortado en trozos para este tipo de relleno. Condimentar a gusto. قصر ما بيهمه لبيح ولا إمه حرص قلب الشباب ولو دابوا آخر همه Con este preparado, rellenar las berenjenas sin apretarlas mucho, de modo que quede suelto. الله بتوقف القلوب ريتها تسلم هالطاولة تمشي قال الموضة هي حلوة ومعزورة هي حلوة ومعزورة تلحقها عيون الشباب Para la cocción, freír en una olla la cebolla, el tomate pelado y cortado en trozos y un puñado de la pulpa que se le sacó a las berenjenas. A gusto también podría agregarse pimiento o morrón. Luego introducimos un tenedor para que puedan ingresar los sabores. تمشي وبتهز بخصرة كأنها ملكة عصرة وبلوزتها مللزة ومثلك تربعة مختصرة Poner las berenjenas en la olla y cubrirlas con agua hirviendo. Condimentar a gusto. Cocer a fuego lento durante aproximadamente 40 minutos a 1 hora, o hasta que estén blandas pero firmes y el arroz cocido. Ingredientes: berenjenas lo más pequeñas posible, carne especial picada a cuchillo o molida, arroz, cebolla picada, tomates frescos picados, manteca y o aceite, sal, pimienta, curry, pimiento o morrón a gusto. Este plato puede prepararse mezclando en la misma olla berenjenas con zapallitos, pimientos y tomates rellenos. Al mezclar estas verduras, ellas toman un sabor exquisito. عيون الشباب هي بحالها مغرورة هي بحالها مغرورة هي بحالها مغرورة Aradina quiere seguir en su búsqueda de encontrar verdades a veces que no trascienden o que no le prestan la suficiente atención, pero también va a seguir buscando historias de vida, historias de las instituciones. Es una búsqueda que creemos que nos enriquece a todos. Así que los espero en el próximo programa. Masalame, Allah y Kuma. يا بماطر عالموت